La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este ciclo de videoconferencias con esta última videoconferencia que tiene por nombre Relaciones de la Unión Europea con América Latina, una perspectiva de futuro, presentada por el maestro Dionisio Javier Formoso y el licenciado Vicente Romero. Antes de comenzar, déjeme mencionar un poco sobre la experiencia profesional y académica de ambos ponentes. El maestro Dionisio Javier Formoso tiene una maestría en Ingeniería Aeronáutica, especialidad en aeropuertos, navegación y transporte aéreo por la Universidad Politécnica de Madrid en 1994. Tiene estudios de doctorado en Ingeniería Aeronáutica Aérea de Materiales Aeroespaciales. Es patrociner experto en programación neurolingüística por la Brigham International University en Madrid. Como experiencia profesional es miembro del grupo de expertos de OASI de privatización de aeropuertos desde abril de 2009. También ha sido director desde mayo de 2000 a enero de 2009 de aeropuertos de la filial de servicios aeropuertarios de Acciona con más de 2,000 empleados y 150 millones de euros de facturación. Es un poco sobre la experiencia del maestro Dionisio. Por parte del licenciado Vicente Romero, ha participado en posiciones directivas en empresas en ingeniería, consultoría y financiera, siempre trabajando en proyectos en Latinoamérica con organismos multilaterales como el BID, Unión Europea y el Banco Mundial. Es licenciado en Derecho, máster internacional por la EOIA, máster en Recursos Humanos por Manchester Business School y técnico de comercio exterior por la ISEX. Ha residido en varios países de la zona, gestionando filiales de varias empresas como Colombia, El Salvador y México. Sin más por el momento, los dejo con los ponentes, con esta gran experiencia que tienen sobre este tema. Y les recuerdo que al finalizar la presentación de los ponentes se hará una ronda de preguntas. Favor de ir anotándolas en algún espacio para que cuando llegue este momento las puedan hacer mencionar a través del chat y las puedan responder los ponentes. Muchas gracias, maestros, por esta gran oportunidad de presentarnos este tema. Tienen la palabra para dar inicio a esta videoconferencia. Muchas gracias, doctor. Es un gran placer estar esta tarde en Latinoamérica, noche acá en España, realizando esta ponencia sobre las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. Antes de comenzar, queríamos dar un recuerdo para todas aquellas personas que desgraciadamente tienen familiares o amigos que están sufriendo la pandemia del coronavirus, que nos afecta tanto acá en Europa como ya en América Latina, y que desgraciadamente nos tiene confinados a todos en nuestras casas. Vamos a comenzar con la ponencia. Las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea, como todos sabemos, pues tienen un recorrido histórico de más de 500 años, pero hemos decidido centrar la ponencia en los últimos 200 años, que es en el periodo en el que las naciones latinoamericanas obtienen su independencia, en la década de 1810 a 1820. La ponencia está estructurada en 3 bloques cuyos objetivos son dar una perspectiva histórica, como les he comentado, conocer el momento actual de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea y hablar luego de las perspectivas de futuro. En la perspectiva histórica de Latinoamérica y la Unión Europea, como les comentaba anteriormente, pues hemos decidido abarcar el periodo que va desde 1820 hasta el año 2020, que es el periodo en el que las naciones latinoamericanas consiguen su independencia. Durante el siglo XIX se produce un proceso de consolidación de estas jóvenes naciones americanas con periodos convulsos que en algunos casos pues, pusieron deshacer lazos políticos surgidos al calor de la independencia, como el caso de la Gran Colombia
con Venezuela, Colombia y Ecuador, o las repúblicas centroamericanas, y en otros casos también supusieron conflictos territoriales con sus vecinos, como el caso de, como todos sabemos, de México, que en la década de 1840 pues perdió más de la mitad del territorio por la guerra primero con Texas, por la independencia de Texas, y luego por la guerra con los Estados Unidos. Todo este tipo de tensiones locales, regionales, supusieron, pues, de una u otra forma, que el avance económico que era previsible en las jóvenes naciones latinoamericanas pues fuese más pausado y en algunos casos incluso se produjese una recesión durante el siglo XIX. Aunque hay pocos datos históricos fiables, hay algunos datos elaborados por expertos como August Madison, en que se estructura que la renta per cápita de varias naciones latinoamericanas como México o Colombia pues sufrieron una disminución desde 1820 hasta finales de siglo. Aquí podemos ver en esta transparencia, por ejemplo, tienen el dato de que en México, en 1820, el PIB per cápita con datos de dólares constantes de 1990, pues era de $730 y en 1870 651. En el caso de Brasil, pues ahí era prácticamente similar, de 600 y 690, y en el caso de Argentina, pues pasamos de una renta per cápita de 990 a 1460. En el caso de Argentina y Chile, los países del Cono Sur, sí que se produjo un aumento notable de renta per cápita debido al hecho que, como la administración colonial era mucho menos densa en esas zonas y se produjo un proceso de integración de una importante minoría y luego ya mayoría europea, eso supuso que un crecimiento económico muy notable. Los países del Cono Sur, como sabemos, están especializados económicamente en una economía pues del sector primario, extractiva, agrícola y minera, que también acompañó al desarrollo de otros continentes, como el desarrollo el continente europeo, como hablaremos luego, debido a la gran necesidad de materias primas que supuso la revolución industrial que se originó en el Reino Unido, en Inglaterra, a finales del siglo XVII y se extendió a lo largo de todos los siglos XIX. En el siglo XX, sin embargo, el proceso cambia. A partir de comienzos del siglo XX se produce un proceso de estabilización económica en todo el continente, ya con unas fronteras definidas, unos entornos políticos más estables, aunque no en todos los países democráticos, pero sí a partir ya prácticamente de la década de 1950, 1960, ya en las últimas dictaduras en la región, la de Pinochet y la dictadura argentina son de los años 70, 80, pues se produce, hay unas condiciones, digamos, de tipo político, económico y social para un crecimiento sostenido. Acá en esta gráfica pueden ver cómo ha sido la evolución en renta per cápita desde 1980 hasta el año 2020, en lo que podemos ver que ha habido un importante crecimiento económico en renta per cápita. Esta gráfica es de renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, en la que prácticamente se ha triplicado en estos 30, 40 años la renta per cápita en todos los países de América Latina. En algunos más que otros. Ahí en la parte superior pueden ver que está Chile, Panamá, Argentina, Uruguay y México, todos por razones distintas. Esta evolución de las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI de un crecimiento económico sostenible ha dado lugar también a nivel social a la aparición de una clase media que ya en algunos países la mayoría del porcentaje de la población. En contraste, en este gráfico que pueden ver acá, que son datos sacados de un think tank estadounidense, del Pew Research Center, pueden ver claramente cómo en 20 años pues ha pasado el percentil de clase media en Sudamérica del 18 al 27%, frente a que en otros continentes como en Asia pues todavía es este porcentaje muy inferior. Con datos de hoy en día, prácticamente la mitad de la población del continente de la región latinoamericana pues tiene una renta per cápita
superior a la que se considera como de clase media. Acá en este mapa pueden ver también la distribución por estratos de población, renta per cápita, y claramente pues la América Latina ha evolucionado a mejor en estos 30, 40 años. El proceso europeo tiene algunas similitudes, pero también tiene diferencias con el proceso latinoamericano. En Europa en el siglo XIX se produjo, como sabemos, como comentaba anteriormente, desde finales del siglo XVIII, el nacimiento de la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor, el desarrollo del ferrocarril. Pues esto supuso el nacimiento de una clase media y de una demanda fuerte de productos del sector primario, sobre todo minerales y productos agrícolas, lo cual dio origen también a que crecieran las importaciones de estos materiales del resto del mundo, sobre todo Latinoamérica. En el siglo XIX Europa fue el motor económico del mundo. Pero ya a finales del siglo XIX y con la consolidación de Estados Unidos como nación después de haber sufrido su guerra civil en la década de los 60, de haber incorporado, como comentamos anteriormente, una parte del territorio mexicano, pues sufre también, experimenta un desarrollo económico e industrial muy notable que origina que ya en fecha tan temprana como 1872 el Producto Interior nominal de Estados Unidos supone al del Reino Unido. Sin embargo, como conjunto, lo que hoy se conoce como Unión Europea, que todavía en aquel momento no se había creado, sigue siendo la región económica de mayor capacidad a nivel mundial. Europa posteriormente sufre dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1919 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 45. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce, da origen a un movimiento de integración económica, primero económica y después también económica y política, que ha ido dando origen a lo que hoy es la Unión Europea. ¿Por qué se da este movimiento de integración económica y política? Bueno, pues porque después de dos guerras mundiales y el destrozo económico que había supuesto y las enseñanzas que conllevaron que después de la firma del Tratado de Versalles en 1919 y las reparaciones de guerras impuestas a Alemania, fue uno de los motivos que dio origen al nacimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hubo una serie de promotores a nivel europeo, como Monnet, Adenauer, que pensaron, Churchill, que pensaron que lo mejor era comenzar este proceso de integración económica y política que dio origen a la Unión Europea. El proceso de creación e integración europea ha sido lento y ha ido acompañando de los cambios económicos y sociales que ha vivido Europa en los últimos 50 años del siglo XX. Originalmente, en 1900 se crea la Comunidad Económica Europea en el año 1957, junto con otros dos organismos internacionales europeos, paneuropeos, que era la Comunidad Económica del Carbón y el Acero y la Comunidad Económica y la Comunidad de la Energía Atómica Europea, de la Energía Atómica, que fueron evolucionando hasta la firma del Tratado de Maastricht en 1992, que unifica todas las instituciones europeas que había entonces y crea lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que es un híbrido entre un país federal como puede ser Estados Unidos o México y una agrupación de tipo económico o político. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Pues porque en la Unión Europea hay decisiones de tipo político que sí están transferidas desde los Estados hacia el Consejo y hacia el Parlamento Europeo, pero no todas, muchas siguen permaneciendo en manos de los Estados. El desarrollo que ha tenido la Unión Europea, el aparataje institucional administrativo, ha ido es resultado de las necesidades que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Este proceso de integración económica y social, que también dio origen al concepto del estado de bienestar, que tiene su nacimiento también en la propia creación de la Comunidad Económica Europea,
fue acompasado de un crecimiento económico sostenido muy grande. En esta gráfica que pueden ver acá, pues se ve que de los 1950 hasta la primera crisis del petróleo, después de la guerra de Yom Kippur en 1973, el crecimiento medio alemán del periodo es del 5,7% y de otras naciones como España, por ejemplo, del 7%. Después de la primera crisis del petróleo y hasta la actualidad, el crecimiento ha sido mucho menor, pero también considerable. Esto ha originado pues, que la Unión Europea durante muchos años fuera, después de Estados Unidos, la primera potencia económica a nivel mundial. Aquí pueden ver, desde 1990 al año 2020, cómo los países que se han ido integrando en la Unión Europea de forma progresiva, después de estos 6 países iniciales que comentamos, que la forman en 1957, que son Francia, Alemania, los países del Benelux e Italia, como que el Reino Unido, que se incorpora en 1973 y sale en este año, vamos, en 2020, Dinamarca, Irlanda y el resto de países que se han ido produciendo. Todos los países que se han ido integrando en las últimas décadas del siglo XX han experimentado un crecimiento notable a nivel económico y también con grandes transformaciones a nivel social. Ahí pueden ver, por ejemplo, que la renta se ha triplicado, lo mismo que ha sucedido en América Latina, aunque partiendo de bases diferentes. Bueno, si quieren luego en la parte del chat podemos comentar estos datos y hacer algún análisis mayor, ¿no?, del que hemos hecho hasta ahora. Como resumen, tenemos que de datos para hacernos una perspectiva, una visión global de qué estamos hablando. La Unión Europea representa un mercado, una unión política, económica de 450 millones de personas. Aquí ya no están los datos del Reino Unido, en estos datos que tenemos acá. 4 millones de kilómetros cuadrados en cuanto a superficie y un Producto Interior Bruto en datos de 2018, en dólares, datos constantes de 2018, de 15,9 trillones de dólares americanos. Toda América Latina representa una población de 670 millones de personas, 460 de los cuales son de habla española, un 65%, 210 de habla portuguesa, es el caso de Brasil, un 35%, una superficie de 22 millones y medio de kilómetros cuadrados y una renta, un PIB, un Producto Interior Bruto de 5,3 trillones de dólares americanos, el 35% de los cuales lo representa Brasil y el 25% lo representa México. En cuanto al comercio, entre las relaciones comerciales entre la Unión Europea y la América Latina, pues han ido evolucionando desde una situación casi monopolística a comienzos del siglo XIX, originado por las potencias que habían descubierto y colonizado América Latina, España y Portugal, pues a una presencia muy fuerte en el siglo XIX y siglo XX y a una disminución del peso de la Unión Europea en cuanto en porcentaje en las relaciones comerciales en los últimos años, que ha venido originado por varios factores, pero que luego comentaremos, pero el más relevante, sin lugar a dudas, es la aparición de un tercer actor que antes no estaba y que ahora está en todo el mundo con mucha fuerza, que es China y los países del sudeste asiático, que han experimentado un crecimiento económico espectacular en los últimos 40 años. Así que pueden ver en esta gráfica, esta tabla, que en 1990 el porcentaje que representaba la Unión Europea en las exportaciones de Latinoamérica era un 25% y en las importaciones un 22%. Ahora mismo el porcentaje, en el año 2018, el porcentaje que representa la Unión Europea es un 9,5% en cuanto a exportaciones y el porcentaje que representa en cuanto a importaciones es un 12%. Es decir, Europa ha perdido una cuota de un 40% en cuanto a importaciones desde Latinoamérica y Latinoamérica y Europa ha perdido casi más de la mitad en el peso en cuanto a las exportaciones desde Latinoamérica al resto del mundo. En todo caso, estamos hablando de un mercado de unos 250.000 millones de euros anuales con un saldo creciente, que un saldo positivo hacia la Unión Europea en los últimos años, pero históricamente el saldo comercial fue deficitario en la Unión Europea y favorable a Latinoamérica. Ahí en esas tablas pueden ver también cuáles son los países de mayor peso en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica, que en el caso europeo pues son Alemania, Francia, España, Italia y los Países Bajos.
En esta otra gráfica que vemos acá, pues se ve que el peso relativo de Latinoamérica en el flujo comercial en Europea, pues está históricamente siempre entre un 6 y un 7%, sobre un 6,5%, tanto en importaciones como en exportaciones. Europa ha sido también históricamente una de las zonas del globo con mayor importancia, si no el primero, en lo que es inversión extranjera directa, inversión productiva, y en los últimos años ha pasado a un segundo y en algunos casos tercer plano debido a la fuerte presencia china en algunos de estos países y estadounidense en el caso de México. Vamos a hablar ahora de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica en la actualidad. Hay un claro compromiso por parte de la Unión Europea de profundizar las relaciones con América Latina y extender el marco de cooperación con muchos de estos países que ya existente en la actualidad, fundamentado en los valores comunes que compartimos. Esta cita que tienen acá está extraída de la Estrategia Común en Política Exterior y Seguridad Global de la Unión Europea del año 2016. Tanto la economía de la Unión Europea como la latinoamericana son economías altamente interconectadas. Como decíamos antes, el primer inversor en Latinoamérica y el Caribe ha sido históricamente la Unión Europea. Un alto nivel de integración entre ambas regiones. La Unión Europea ha firmado acuerdos de asociación, libre comercio o de carácter político con 22 de los 27 países de la región. Unas relaciones políticas también nucleadas en la fraternidad y en el acervo cultural e histórico que compartimos una parte de los países europeos con Latinoamérica, con fuertes relaciones históricas como España y Portugal. Ambas regiones también están comprometidas con el multilateralismo y la apertura a mercados internacionales, pero también tenemos motivos de preocupación de cara al futuro que luego desarrollaremos con profundidad, que en el caso europeo pues tienen que ver con el auge de los populismos, con el Brexit, con la salida del Reino Unido a la Unión Europea, con los problemas de integración de la inmigración en muchos de los países europeos, sobre todo en algunos países, en Italia, Francia y en algunos países de la Unión Europea. Y en el caso latinoamericano, pues con problemas de estabilidad política y económica en algunos países, como el caso de Venezuela, incertidumbre en el caso de Cuba a futuro, problemas de seguridad, de narcoterrorismo en México, en Centroamérica en la actualidad y problemas en general de estabilidad política que han históricamente acompañado a la región durante toda su historia. En cuanto al comercio, ¿cómo se estructura el comercio? Y los acuerdos regionales entre la Unión Europea y Latinoamérica, tenemos que decir que hasta la década de los 90, pues estos acuerdos se estructuraban a través del Sistema General de Garantías Arancelarias de la Organización Mundial del Comercio, el GATT, el CROGA, a través del Sistema General de Preferencias. A partir de la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea en el año 1986 hay una mayor intención y presión para que se profundizase en el ámbito de las relaciones de la Unión Europea con Latinoamérica. Fruto de este diálogo surge la Declaración de Roma del año 1990, que juntamente con el Grupo de Río deciden emprender un diálogo político institucionalizado entre ambas partes. Fruto de este diálogo, que ahora vamos a ver, pues se firman varios acuerdos de cooperación y de asociación con países y con entidades regionales, organismos internacionales y regionales de Latinoamérica, que vamos a comentar a continuación. Hay que tener en cuenta que la negociación de estos acuerdos comerciales, como decíamos, se realiza con organismos y asociaciones de integración regional que existen en Latinoamérica, como puede ser Mercosur, que agrupa a los países del Cono Sur, la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México, la Comunidad Andina, Sistema de Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe. Aquí los tienen. Los acuerdos comerciales vigentes
El resumen está aquí en esta tabla. El primero firmado fue el de México, que es un acuerdo de asociación económica y concertación política económica, que actualmente está en revisión. Es probable que se firme en el 2020, porque ya la última aportación por parte mexicana está encima de la mesa desde finales del año 2019. Los acuerdos de última generación, los que se han firmado en los últimos años, incluyen, aparte de acuerdos arancelarios en la parte de productos industriales, de bienes, incluyen también la parte que es seguramente la más importante para muchos países latinoamericanos, de exportación e importación de productos del sector agroalimentario y del sector primario y de bienes, aparte de que se ha incorporado ya en todos estos acuerdos la que se llama cláusula democrática, en cuanto que quiere decir que tiene que haber una estabilidad en el sistema político y administrativo de los países firmantes del acuerdo para sostener la vigencia de los mismos. Luego tenemos el acuerdo de Chile, que se firmó en el año 2002, con CARIFORUM se firmó también un acuerdo de asociación económica en el 2008, con Centroamérica en el 2012, Perú-Colombia en el 2013 también. Con Cuba hay un acuerdo de cooperación política desde 2016 y el Mercosur, que seguramente es el que más frutos va a dar a futuro, junto con el nuevo acuerdo de México en el 2019. El de Mercosur es un acuerdo muy importante porque ha estado en negociación durante más de 20 años y debido a las fuertes barreras arancelarias que había en algunos países como Brasil y Argentina para productos industriales, pues también había simetría, barreras arancelarias para productos del sector primario, del sector agrícola en la Unión Europea. Esto, a raíz de la firma del acuerdo, va a cambiar y seguramente hay un amplio espacio de crecimiento para las relaciones económicas y comerciales de la Unión Europea con Mercosur, que ya en la actualidad, por ejemplo, en la parte de exportaciones representan el 40% de todas las exportaciones de Latinoamérica hacia Europa vienen de Brasil y Argentina, del Mercosur. Aquí pueden ver una estructura, una foto fija del año 2014 de qué se componen las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina, dependiendo de la región. En Sudamérica, más orientada a productos agroalimentarios y minerales, y en México, cuanto más nos acercamos al norte, más centrada en maquinaria, equipos de transportes y en manufacturas de bienes. Esto tiene que ver también con la estructura económica de ambas regiones, porque en el caso de México, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, ha supuesto un gran desarrollo económico e industrial del sector de elaboración de productos elaborados, de productos industriales, y como consecuencia también en su spread de exportación a otros países. Aquí tienen también esta transparencia, cuál es el flujo, digamos, de inversión directa extranjera por regiones del mundo. Vemos que América Latina ha pasado en los últimos 10 años de más o menos un 6-7% de recepción a nivel mundial, pues a un 10, 11%, 9% más o menos, que es la media en la actualidad. Asia ha pasado a representar el 15% de la inversión en otras regiones del globo, a casi el 40% en la actualidad, que explica una buena parte de los cambios que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica. Esta gráfica también, perdón, esta diapositiva, este slide, es un resumen de lo que les acabamos de comentar, de las grandes figuras macro del comercio entre América Latina y Unión Europea, un socio muy importante para ambos. Cedo ahora la palabra al licenciado Vicente Romero, que nos va a hablar pues del marco legal, normas técnicas y barreras al comercio. Bueno, como tampoco nos queda demasiado tiempo, voy a intentar ser ágil y cualquier pregunta que tengan, por favor, ya saben que nos la pueden hacer a través por el correo electrónico que daremos al final. Respecto a las normas técnicas, lo que les comentábamos, normas técnicas en la Unión Europea se refiere la Unión Europea tiene un modelo que se basa en normas voluntarias. ¿Qué significan esas normas voluntarias? Significa que, además de un marco legal obligatorio, que son unas directivas básicas, con unos requisitos esenciales,
Para poder realmente comerciar cualquier producto, cualquier servicio, hay que seguir unas normas técnicas que desarrolla el propio mercado de manera privada. Existen organismos de normalización en cada país de Europa, centralizados en 2 organismos centrales que se llaman CEN y CNLEC, y que el mercado realmente, por pura decisión, cumple esas normas. Esas propias normas son desarrolladas de común acuerdo por el sector privado. Esas normas no las conoce generalmente el sector exportador latinoamericano y por eso actualmente Latinoamérica es una de las regiones en las cuales la Unión Europea muchos de los productos que entran, que quieren entrar, no pueden entrar porque no cumplen esos requisitos voluntarios. La Unión Europea, su modelo es un modelo que el sector privado tiene mucha fuerza. Precisamente por eso, en esos obstáculos técnicos al comercio, como vemos ahí, la Unión Europea lo que está intentando es explicar nuestro modelo al resto del mundo y especialmente a América Latina. Tengan en cuenta que la Unión Europea es el principal mercado importador a nivel mundial. Es un tema muy importante y, sin embargo, América Latina, pese a sus lazos comerciales, culturales, no lo está aprovechando. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? A través de programas de cooperación, promover el entendimiento de cómo funciona nuestro mercado interior. La Unión Europea, a través de, sobre todo, de la Dirección General de Cooperación Europaid, está desarrollando proyectos como ha desarrollado en México, en Centroamérica, en Colombia, promoviendo el entendimiento tanto con la administración pública como con el sector privado. Este es el modelo general, es un poco lo que les he explicado antes. Todo está interconectado, pero quédense con esa palabra, normas. Normas es algo que, a diferencia del concepto latinoamericano, que generalmente son obligatorias, en Europa son voluntarias. Pero si no se cumplen, ese producto no va a ser poder comercializado porque básicamente nadie se lo va a querer comprar. Como ven, las normas están en todos los sectores de la vida. Esa EN significa European Norms y son las normas que utilizamos a nivel general en la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor financiador de cooperación a nivel mundial y, de hecho, América Latina es uno de nuestros mayores beneficiarios o de los mayores beneficiarios de donación a nivel mundial. Un tema importante, la Unión Europea, a diferencia de otros países o zonas regionales como China, como otras zonas comerciales, da el dinero de manera gratuita, son donaciones. Hay muchísimos modelos de cooperación. La Unión Europea lo hace a través de diferentes instituciones, lo hace a través de organismos de cooperación nacionales de cada uno de los países. Simplemente para que tengan este dato, hablamos de que la cooperación entre 2014 y 2020 ha sido de más de 3,6 billones de euros en programas, tanto a nivel bilateral entre país y la Unión Europea como regional. Un poco ese es el modelo. Instrumentos de cooperación Unión Europea-Latinoamérica. Como lo hemos dicho, existen muchísimos modelos diferentes. La Unión, normalmente con Latinoamérica utilizamos 2 modelos, que son el modelo del ICD, que son de cooperación al desarrollo, y también otro modelo que son de países de renta media, sobre todo con los países, digamos, de renta per cápita más altos de América Latina, como son el caso de Chile, México, Brasil, Colombia, etcétera. Sectores, básicamente todos los sectores entran desde desarrollo urbano, temas de desarrollo agrícola, derechos humanos, seguridad, energía, sociedad civil, etcétera, etcétera. Y también existe un instrumento que es novedoso, que se está aplicando desde los últimos años, que son fondos de inversión que se dan directamente a los países para financiar fondos y proyectos de infraestructuras, como es el caso del programa LIFE, el Latin American Investment Facility, que se está desarrollando en toda la zona. ¿Qué está financiando en general la Unión Europea en Latinoamérica? Fundamentalmente, hasta el momento se ha financiado sobre todo por
temas de cambio climático, temas de seguridad alimentaria, temas de gobernabilidad, temas de energías limpias, financiación sostenible, cambio climático, etcétera. Existen varios programas, les dejaré que lo miren con las diapositivas, pero yendo rápido, programas novedosos. Está el programa LIFE, que hemos hablado antes, que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está LIFE en la Agenda 2030. Los programas Low Carbon que están haciendo actualmente en México y en Brasil para financiar relaciones entre pymes mexicanas y brasileñas con europeas en el sector de tecnologías de bajas emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Un tema que para la Unión Europea es muy importante, el desarrollo sostenible y la economía circular. ¿A qué nos referimos con desarrollo sostenible y economía circular? A el desarrollo económico que tenga en cuenta no solamente el crecimiento del PIB, el crecimiento de la renta per cápita, sino los objetivos que se establecen en la Agenda 2030 y que se estableció a través del nuevo acuerdo sobre cambio climático. ¿Cuáles son esos objetivos? El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, el agua limpia, energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y un crecimiento económico, industria e innovación, acción por el agua, vida submarina, ecosistemas. En general, lo que se busca es que el desarrollo económico respete el medio ambiente en que vivimos, que sea un desarrollo que sea integral para toda la ciudadanía y que establezca unas bases sólidas de crecimiento que beneficie a toda la población, no solamente a una parte. Además, es importante destacar que la Unión Europea, en base a estos puntos, está financiando fundamentalmente ahora mismo, y eso es lo que la Unión Europea considera que tiene más potencial de crecimiento, temas energéticos, sobre todo nuevas energías sostenibles como energía eólica, solar, hidroeléctrica, etcétera. El tema de la financiación, uno de los grandes problemas de América Latina. En América Latina, para que una empresa acceda a financiación, cuando son tecnologías novedosas, cuando es incluso elementos básicos, es muy complicado. Los bancos no dan una financiación de una manera tan fácil como se puede dar en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá. El tema del Smart City, ciudades sostenibles. Un 81% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe viven en por supuesto, todo lo que se refiere al entorno del mar, a la economía azul. Un poco ese es el modelo de la economía circular que quiere promover la Unión Europea, es decir, una estrategia que pretende que cualquier trabajo, cualquier desarrollo empresarial tenga en cuenta todos aquellos desechos, todos aquellos flujos económicos y que tenga en cuenta que cualquier acción humana en un desarrollo empresarial tendrá efectos en el medio ambiente, en las grandes ciudades, en que habrá desechos, gestión de plásticos, etc. Economía digital. La Unión Europea quiere promover y está promoviendo el intercambio de lo que se llama la economía de Internet con América Latina. Solamente como un ejemplo, aparte de la armonización en regulaciones de telecomunicaciones, la Unión Europea está construyendo el mayor cable submarino de alta velocidad entre América Latina y Europa, que será finalizado en el año 2021. Un cable que irá desde Marsella, pasando por Madrid, hasta Sao Paulo. Hablamos de más de 10.000 kilómetros. La Unión Europea ha aportado 26,5 millones de euros para el proyecto. Además, la Unión Europea, en proyectos de cooperación, está apoyando a esos clústeres que existen en muchas zonas de muchos países de América Latina. Podemos hablar de los clústeres TIC en México, en Colombia, por ejemplo, en Guatemala están haciendo temas muy interesantes, en Chile, por supuesto, y que su mayor problema muchas veces no es el conocimiento que están desarrollando, sino la falta de herramientas de gestión empresarial, la falta de financiación. La Unión Europea quiere apoyar en todo este tema. Educación, que es un tema que me imagino que interesará a muchos de los participantes que son actualmente estudiantes universitarios. La Unión Europea ha desarrollado lo que se llama el Modelo Europeo de Educación Superior. Ese modelo se inició en 1999 con lo que se llamó el llamado proceso de Bolonia, por el cual, haciendo un resumen rápido, la Unión Europea ha promovido la
convalidación de estudios, de titulaciones, una titulación de ingeniero aeronáutico en España, como podría tener el ingeniero Formoso, es válida automáticamente en Irlanda con unos pasos rápidos. El hecho de la movilización y movimiento entre estudiantes, muchísimos estudiantes europeos estudian sus últimos años de carrera en otras universidades de otros países, lo cual supone un enriquecimiento y un conocimiento a toda la Unión Europea. Y, por supuesto, todo lo que es el tema de movilidad de profesorado, es decir, la movilidad de profesorado para que entiendan y conozcan otras realidades, otros modelos, otros centros tecnológicos y, al fin y al cabo, se promueva la unidad de la Unión Europea. A través de esto se ha desarrollado lo que se llama el programa Erasmus, que es un programa muy importante que se ha desarrollado este proceso de Bolonia, su membresía, todo lo que le estamos comentando, ha sido aprobado, ha sido aceptado por todos los países de la Unión Europea y no solamente de la Unión Europea, sino otros países europeos. De hecho, actualmente solamente hay un país que todavía, por lo que parece, no es miembro del marco de Bolonia, el marco de estudios de Bolonia, que es Bielorrusia. El programa Erasmus ha sido el programa más importante que se ha desarrollado de movilidad de estudiantes y de profesorado. Un programa que, como hemos dicho, ha permitido la convalidación de estudios, la movilización de estudiantes, de profesorado y que ha pasado por diferentes fases y que en la actualidad engloba toda la Unión Europea y toda Europa. Solamente para ponerles como ejemplo, este programa se inició con 9.000 estudiantes y ahora mismo participan incluso estudiantes de fuera de la Unión Europea. Hay un programa de becas para estudiantes latinoamericanos. Si quieren más información, nos la pueden pedir a nosotros o incluso podrían hablar con cualquier delegación de la Unión Europea que hay ahora mismo en Latinoamérica. A nivel latinoamericano, el gran problema que hay es que no existe esa integración como existe en Europa. Sí que existe desde los años 90 una red de universidades regionales de Latinoamérica, sí que existen acuerdos de universidades a nivel nacional, por ejemplo, el CEPES pertenece a varias redes en América Latina, pero existe voluntariedad por universidades de manera particular. Si no me equivoco, en el caso concreto del CEPES, tienen acuerdos con universidades europeas de prestigio, pero no existe un modelo de integración. Es decir, en pocas palabras, un estudiante peruano, si quiere estudiar en Colombia, el tema de la convalidación de estudios será un tema complicado. ¿Qué es lo que está intentando la Unión Europea? Precisamente promover a través de programas de cooperación el que Latinoamérica se integre a nivel de sector educativo y que entienda nuestro modelo a través de programas como el programa ALFA, que ha promovido el conocimiento de instituciones universitarias y centros tecnológicos latinoamericanos con los homólogos en Europa, o el programa ALBAN, que ha sido un programa que ha desarrollado becas de alto nivel para más de 3.000 estudiantes de 18 países de América Latina en diferentes instituciones de la Unión Europea. Como ven, los gastos del programa ALFA han sido muy altos y el actual programa Erasmus Plus, que es el que hemos hablado con anterioridad, también está promoviendo, que queremos comentarlo, el intercambio con estudiantes latinoamericanos. Es decir, gracias a este nuevo programa que está en vigor en la actualidad, Latinoamérica puede enviar estudiantes por un periodo de alrededor entre 3 y 12 meses o personal académico por el cual se promueve ese intercambio. Solamente para que lo vean en un flash, como lo hemos dicho, existen becas latinoamericanas dentro del programa y en el que participan muchos estudiantes latinoamericanos. Esta diapositiva es interesante. Esto es el caso de la comunidad en la que vivimos, el ingeniero Formoso y yo, en la Comunidad Regional de Madrid, en la que ven que la gran mayoría de estudiantes de posgrado que hay ahora mismo son latinoamericanos. Si se pudieran aprovechar de todo ese marco de colaboración con Latinoamérica, sería un tema muy interesante. Muy rápido, temas de I+D+I. La Unión Europea considera que el futuro para de cualquier economía es promover la investigación, el desarrollo y la innovación.
Un tema importante. Cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación, no solamente hablamos de algo nuevo, que es un tema que muchas veces se confunde. También se considera cualquier proceso o desarrollo tecnológico que difiera sustancialmente de los existentes con anterioridad y que sea una mejora. La Unión Europea considera clave promover el I+D+I y quiere promoverlo con América Latina. De hecho, la comisaria europea de política regional lo ha establecido como uno de los ejes de nuestra colaboración. ¿Por qué? Por un tema muy simple. El I+D+I, la innovación y desarrollo en América Latina, está en un momento de desarrollo bajo. Pese a que algunos países tienen organismos de innovación, sobre todo públicos, que promueven líneas de apoyo a las pymes, a los investigadores, con una cierta relevancia. Podemos hablar del caso del INTI en Argentina, podemos hablar de Corfo en Chile, podríamos hablar del CEDET, por ejemplo, en México, el CONACYT. La mayoría de los países su desarrollo de innovación es bajo y sobre todo el dinero que aporta al país el sector público es muy limitado. Además, el sector privado realmente hace un desarrollo sobre todo apoyado por multilaterales y de una manera muy fragmentada. Solamente para que les quede claro, en la prestigiosa Escuela de Negocios francesa INSEAD, que habla sobre los países, los artífices de la innovación, en base a 81 indicadores, habla que los principales países del mundo a nivel de innovación actualmente son Suiza, Suecia, Holanda, Estados Unidos. Como ven, no aparece ningún país latinoamericano. El primer país latinoamericano que aparece era Chile y Costa Rica, en puestos a partir del 40-45. ¿Qué queremos decir con eso? Que si ven en el mapa, China ya está de color verde, Australia está de color verde, Europa está de color verde. Si América Latina no quiere perder el tren, debe promover la innovación. Fíjense cómo está la India, fíjense cómo está el sudeste asiático. Los colores verdes son los que predominan. Estos son diferentes modelos que se han desarrollado en diferentes instituciones de innovación y el marco de innovación, por ejemplo, este es en Chile, tenemos el de Argentina, el de Colombia. Esto casi prefiero que cuando reciban la presentación lo miren para que vean que es muy importante lo que es la interacción, la alianza pública-privada en temas de innovación. Si no existe, la innovación no puede desarrollarse correctamente. ¿Y por qué se desarrolla la innovación? La innovación básicamente se desarrolla por diferentes razones. Porque aparecen nuevos cambios en la regulación, por incentivos del gobierno, un tema importante, porque los clientes esperan nuevos elementos, por la existencia de nuevos mercados regionales que hay que aprovechar, por nuevos competidores. En América Latina están apareciendo nuevos competidores desde China, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde la India, y si no se suma al carro de la innovación, tendrá un problema en el futuro. La Unión Europea, en este sentido, ha desarrollado el programa Horizonte 2020, que es el programa de mayor movilización de dinero de la Unión Europea para promover proyectos de innovación, para que Europa, a sí mismo, no pierda el carro de la innovación. En este sentido, este programa también tiene unas líneas de apoyo en las que pueden participar y participan instituciones latinoamericanas. Si quieren más información, pueden pedirla en las delegaciones de la Unión Europea. Este programa es el programa más importante actualmente de la Unión Europea a nivel de competitividad. Se van a gastar 80.000 millones de euros para el periodo 2014 y 2020. En este programa ya están participando entidades latinoamericanas, como Corfo, como CONACYT, etcétera, etcétera. Sería interesante que participaran cuantos más mejor instituciones latinoamericanas, dado que son fondos que están siendo apoyados por la Unión Europea y que muchas veces no son conocidos. Además, existen programas que son, además del programa Horizonte 2020, programas apoyados por
países de la Unión Europea. Este es un caso concreto de México. Existen para México fondos a través del programa Ibero-ECA, que es un programa que hay entre de innovación español y que está apoyado a través de CONACYT. Existen fondos para uso de recursos, medio ambiente, huella de carbono suficiente del mar, sector aeronáutico y lo mismo con otros países latinoamericanos. Existe como representante del programa en Chile Corfo, en Colombia Colciencias, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, la Unión Europea está apoyando bastantes programas. Eso simplemente mírenlo, programas como el RIS, el Innoval, y que son programas que tienen una importancia fundamental para promover esas relaciones de I+D+I. Y ahora dejo la palabra al ingeniero Formoso para que hable un poco de las perspectivas de futuro para los próximos años. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, para resumir rápido, estamos en un momento ahora mismo muy interesante a nivel mundial. Creo que todos nos damos cuenta de ello. Ahora mismo hay una serie de incertidumbres en el horizonte, tanto a nivel económico como de otras circunstanciales originadas por el coronavirus, la pandemia que estamos sufriendo, que van a provocar que los próximos años haya un reagrupamiento geopolítico, puede originar que haya un reagrupamiento geopolítico distinto al que estamos ahora mismo viendo. La Unión Europea, conjuntamente con Latinoamérica, representan casi el 25% del PIB de nivel mundial, la tercera parte de los miembros de Naciones Unidas y casi la mitad del G20. La acción conjunta de América y la Unión Europea ha resultado clave para promover acuerdos multilaterales históricos como el Acuerdo de París o la Agenda 2030 que comentaba antes el licenciado Romero. Pero como les comentaba antes, pues hay una serie de incertidumbres y de temas para resolver que están encima de la mesa y que van a ocupar la agenda de los políticos, seguramente una parte de los empresarios por los próximos años. Una clara, en el caso latinoamericano, es la falta de integración política y económica en el continente. La Unión Europea ha sido un modelo de éxito, creo que es por todo reconocido, tanto a nivel económico como a nivel social, a nivel político, y aunque ahora mismo está en un momento de incertidumbre por muchas cosas que están ahora mismo encima de la mesa, pero seguramente se avanzará hacia una mayor integración política, que es la única vía posible. Sin embargo, estos modelos de integración política a nivel latinoamericano no se han dado, habiendo muchos más lazos culturales y económicos en países latinoamericanos que, por ejemplo, los que tiene España con Bulgaria. A nivel latinoamericano también, pues ahora mismo estamos asistiendo a tensiones internas en algunos países, a tensiones fuertes como el caso de Venezuela, incertidumbres en el caso de desarrollo político como en Cuba, en la era post-Fidel, en fin. Y a nivel europeo, pues comentamos al principio, pues también tenemos una serie de problemas por resolver, como es la Europa post-Brexit, es decir, la Europa sin el Reino Unido, las tensiones populistas que abogan por una desintegración de la Unión Europea y problemas que tenemos norte-sur a nivel europeo que solo se resolverán con una generosidad, con un concepto mayor de comunidad y con una mayor integración política y fiscal. Y a nivel internacional, como les comentábamos anteriormente, estamos pasando de un modelo con un unipolar, que ha sido el modelo de Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, a un modelo multilateral en el que está emergiendo con mucha fuerza una nueva potencia económica y política, que es China, que ya desde el año 2016, como les decía al principio, ha superado por primera vez en PIB, por paridad de poder adquisitivo, a Estados Unidos. No nos olvidemos que ya China es ahora mismo la primera potencia económica mundial y que los países del grupo E7, los países emergentes, ya han superado también en PIB desde hace 5 años a los países del llamado G7. Es decir, estamos en un escenario en que todas las instituciones a nivel internacional multilaterales están dominadas en cota de poder por países, los países que vencieron la Segunda Guerra Mundial, y los países emergentes con estructuras económicas más fuertes que los grupos del G7 están infrarrepresentados en esas instituciones. Por lo que es muy posible que en los próximos años asistamos a cambios, que era lo que decía al principio, en cuanto al arreglamiento geopolítico y regional a nivel mundial.
Otras regiones están, como muy bien decía el licenciado Romero, están amenazando la competitividad tanto de la Unión Europea como en el modelo de desarrollo futuro de Latinoamérica, como es Asia en el caso de innovación. En el caso de innovación, tanto Latinoamérica como la Unión Europea están muy por detrás de Estados Unidos y de China, sobre todo en la innovación en temas que tienen que ver con las áreas de desarrollo tecnológico, no solo Internet y comercio electrónico, sino también biotecnología y otras también de mucho interés. Todos estos datos pueden afectar a corto y medio plazo a las relaciones de América Latina, Unión Europea. Yo creo que ya, como estamos muy mal de tiempo, hemos terminado y lo interesante es que diéramos plazo a un coloquio, a un chat, a través del chat, en el que pudiéramos aclarar y participar de las inquietudes que tengan ustedes, los asistentes al webinar. Sí, muchas gracias, maestros, por esta información que nos están compartiendo sobre de esa ponencia, la ponencia que nos dieron el día de hoy el licenciado Vicente Romero y el maestro Dionisio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes y buena semana. Un fuerte abrazo. Gracias.